Desde que tengo memoria, siempre soñé con tener mi propio negocio en la bulliciosa Ciudad de México. Recuerdo las tardes en casa de mi abuela, rodeado de su deliciosa comida y el inconfundible aroma de los chiles rellenos que ella preparaba. Mientras mis amigos hablaban de sus planes futuros, yo me mantenía callado, sintiendo como una sombra de miedo me invadía. El miedo a fracasar, a no ser lo suficientemente bueno, siempre estuvo presente. La presión de mis amigos y familiares no ayudaba a disminuir ese peso. Cada vez que imaginaba emprender, pensaba en las miradas de decepción que podría recibir. Estaba atrapado en una oficina gris, donde el sonido de los teclados y el murmullo de mis compañeros se convertían en un eco monótono que se repetía día tras día. Fue en uno de esos días sin sentido cuando recibí un correo que cambió el rumbo de mi vida. Se trataba de un programa para emprendedores, un curso que prometía abrirme las puertas a un mundo que siempre había querido explorar. La descripción era tentadora y mientras leía, un brillo de esperanza brotó en mí. Sin embargo, me di cuenta de que había un obstáculo. Para participar necesitaba un crédito, algo que, a diferencia de mis sueños, se me antojaba inalcanzable. La duda me invadió. ¿Debería arriesgarme y buscar alguna manera de conseguir el dinero necesario? ¿O, por el contrario, debería quedarme en la zona de confort de mi trabajo aburrido? Mi mente daba vueltas, y el reloj marcaba cada segundo con una ansiedad creciente. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el destino me lanzó una sorpresa inesperada. Un día, en medio del caos del tráfico, un viejo amigo apareció ante mí. Tenía años sin verlo. Se llamaba Diego y siempre fue un alma libre que solía hacerme reír. Su sonrisa era la misma de siempre, pero sus ojos llevaban la carga de alguien que había pasado por dificultades. ¿Qué haces aquí, amigo?, le pregunté, feliz de ver su rostro en mi interior. Deseaba que su visita me trajera buenas noticias. Diego se sentó junto a mí en una cafetería. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero su expresión se tornó seria. He escuchado que estás buscando un crédito, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. Me sonrojé, dudando si debía abrirme sobre mis anhelos de emprender. Tal vez pueda ayudarte, continuó, sus palabras disparando una mezcla de esperanza y desconfianza en mi pecho. Lo miré, sintiendo que cada palabra que decía cargaba un peso especial. ¿Qué había detrás de su oferta? Puedo conseguirte el dinero, pero hay un precio, agregó, dejando caer la frase como una bomba en medio de nuestra conversación. Mis nervios aumentaron. Sabía que nada venía sin un costo. ¿Qué tipo de precio?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Su mirada oscura me atravesó. Digamos que tengo contactos, y que podríamos hacer un trato, fuera de la legalidad, expresó con un tono que me heló la sangre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era esto realmente lo que estaba buscando? La idea de comprometer mi ética por un sueño tan anhelado me revolvía el estómago. Miré por la ventana, observando cómo los autos cruzaban a toda velocidad, ajenos a la tormenta interna que me azotaba. Sabía que si tomaba esa decisión no habría vuelta atrás, pero la tentación de seguir mi sueño era tan fuerte. Déjame pensarlo, respondí, sintiendo como el sudor comenzaba a humedecerme la frente, mientras me alejaba de Diego. El peso de la incertidumbre me seguía como un fantasma. ¿Vale la pena arriesgar mi integridad por esta oportunidad? Mi mente burlona me decía que sí, que esta era mi oportunidad de brillar. Pero algo en mi interior me advertía que iba a pagar un precio mucho más alto. Antes de que la rabia y la ambición nublaran mi juicio, me detuve un momento. Reflexioné sobre lo que realmente quería. ¿El éxito a cualquier costo? En un mundo donde la corrupción se disfrazaba de oportunidades, podría estar a punto de dar un salto que jamás podría deshacer. Esos pensamientos me acompañaron en el trayecto a casa, donde cada esquina de la ciudad parecía girar en torno a mis tormentas internas. Pero, ¿cuál sería mi decisión final? Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube se ha estado deshaciendo de suscripciones últimamente. Así que echa un vistazo y asegúrate de que estás suscrito y dejando tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. Diego había dejado caer una bomba y sus palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. Mientras el tráfico de la Ciudad de México zumbaba a mi alrededor, no podía quitarme la sensación de inminente peligro que traía esa oferta. Un trato fuera de la legalidad. Esa idea oscura se mezclaba con la chispa de una oportunidad que soñé toda mi vida. Y la lucha interna era más intensa que nunca. Regresé a casa con una nube de dudas que me rodeaba. ¿Acaso arriesgar mi integridad era el precio que debía pagar por un sueño? Cada paso me sentía más dividido. Mirar mi reflejo en el espejo era un recordatorio de las promesas que me había hecho a mí mismo. El respeto y la honestidad siempre debían ser mis guías. Sin embargo, la ambición se colaba por las rendijas de mis pensamientos, susurrándome al oído que esta podría ser mi única oportunidad. Esa noche me desvelé. Imágenes de lo que podría construir comenzaban a deslizarse en mi mente.
una oficina elegante, un equipo motivado, sobre todo, la libertad de ser mi propio jefe. Pero, por cada imagen brillante, había otra más oscura que me advertía sobre las consecuencias. ¿Ética o éxito? Esa era la creciente interrogante que me consumía. Al día siguiente, volví a la oficina. El bullicio habitual se veía desfasado en comparación con la tormenta que llevaba dentro. Allí estaba mi compañero, Miguel, con su teléfono sonando y la risa desenfadada que nunca le faltaba. Oye, ¿vas a seguir con esa idea de emprender?, preguntó al vuelo, ajeno a mi conflicto interno. Su tono despreocupado contrastaba con el peso que llevaba en mis hombros. Lo estoy considerando, respondí con un tono que no transmitía la batalla que libraba. Miguel me miró y continuó, a veces las mejores oportunidades llegan de formas inesperadas. Hermano, pero no olvides lo que realmente importa. Esas palabras, aunque superficiales, resonaron en mí. Esa tarde me decidí a visitar a Diego nuevamente. Quería conseguir más información, saber exactamente a qué me estaba metiendo. Sus ojos habían guardado un secreto del que había sido advertido, pero tenía que saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El encuentro tuvo lugar en un café oscuro y pequeño que Diego frecuentaba. Al entrar, lo vi absorto en su teléfono, pero al levantar la mirada y ver mi rostro, una sonrisa apareció en su rostro. Te estaba esperando, dijo, y el aire se volvió denso con una mezcla de emoción y temor. Toqué la campana en mi mente y decidí que debo saber más, le dije, intentando ocultar el titubeo en mi voz. Diego sonrió, como si ese momento hubiera sido su esperado triunfo. Sabía que vendrías, dijo, mientras gesticulaba como un director de orquesta. Lo que te ofrezco es solo el comienzo. Aquí, los contactos correctos pueden hacer que todo lo que imagines se haga realidad, pero el costo. Bueno, eso es un juego delicado. Mis nervios aumentaron, pero la curiosidad superaba a la ansiedad. ¿Qué tipo de juego?, pregunté, consciente de que cada palabra que él decía podía cambiar radicalmente el curso de mi vida. Y entonces, con un tono casi conspirador, compartió detalles sobre personas influyentes y caminos oscuros. Mi respiración se tornó entrecortada. Decidí interrumpirlo. ¿Tus contactos son legales? ¿Qué tipo de reputación tienen? La mirada de Diego se volvió fría. Depende de cómo lo mires, amigo. En este mundo, ¿quién está limpio realmente? Sentí un escalofrío, pero una parte de mí se sentía atraída hacia esa sombra tentadora. La fascinación por el poder, por ese acceso al que siempre había querido llegar. Me abrumaba. Déjame pensarlo, necesito tiempo, murmuré, sabiendo que cada instante pasaba en mi mente como un juego de ajedrez donde cada movimiento podía cambiar el final del destino. Al salir de aquel café, una pregunta retumbaba fuertemente en mí. ¿Era este el precio que estaba dispuesto a pagar por mis sueños? Las luces de la ciudad brillaban intensamente. Cada paso me acercaba al abismo de decidir entre el camino recto, ese oscuro atajo que Diego parecía ofrecerme. ¿Podría realmente permitirme perderme en la ambición? Y si esto es inquietante, recuerda que la historia apenas comienza. Mantente atento porque hay secretos por descubrir, decisiones que no solo definirán mi camino, sino también las vidas de aquellos que me rodean. La sombra de la traición acecha y lo que sigue puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima entrega. Desde que tengo memoria, siempre soñé con tener mi propio negocio en la bulliciosa Ciudad de México. Recuerdo las tardes en casa de mi abuela, rodeado de su deliciosa comida y el inconfundible aroma de los chiles rellenos que ella preparaba. Mientras mis amigos hablaban de sus planes futuros, yo me mantenía callado, sintiendo como una sombra de miedo me invadía. El miedo a fracasar, a no ser lo suficientemente bueno, siempre estuvo presente. La presión de mis amigos y familiares no ayudaba a disminuir ese peso. Cada vez que imaginaba emprender, pensaba en las miradas de decepción que podría recibir. Estaba atrapado en una oficina gris, donde el sonido de los teclados y el murmullo de mis compañeros se convertían en un eco monótono que se repetía día tras día. Fue en uno de esos días sin sentido cuando recibí un correo que cambió el rumbo de mi vida. Se trataba de un programa para emprendedores, un curso que prometía abrirme las puertas a un mundo que siempre había querido explorar. La descripción era tentadora y mientras leía, un brillo de esperanza brotó en mí. Sin embargo, me di cuenta de que había un obstáculo. Para participar necesitaba un crédito, algo que, a diferencia de mis sueños, se me antojaba inalcanzable. La duda me invadió. ¿Debería arriesgarme y buscar alguna manera de conseguir el dinero necesario? ¿O, por el contrario, debería quedarme en la zona de confort de mi trabajo aburrido? Mi mente daba vueltas, y el reloj marcaba cada segundo con una ansiedad creciente. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el destino me lanzó una sorpresa inesperada. Un día, en medio del caos del tráfico, un viejo amigo apareció ante mí. Tenía años sin verlo. Se llamaba Diego y siempre fue un alma libre que solía hacerme reír. Su sonrisa era la misma de siempre, pero sus ojos llevaban la carga de alguien que había pasado por dificultades. ¿Qué haces aquí, amigo?, le pregunté, feliz de ver su rostro en mi interior. Deseaba que su visita me trajera buenas noticias. Diego se sentó junto a mí en una cafetería. El aroma del café recién hecho llenaba el aire.
pero su expresión se tornó seria. He escuchado que estás buscando un crédito, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. Me sonrojé, dudando si debía abrirme sobre mis anhelos de emprender. Tal vez pueda ayudarte, continuó, sus palabras disparando una mezcla de esperanza y desconfianza en mi pecho. Lo miré, sintiendo que cada palabra que decía cargaba un peso especial. ¿Qué había detrás de su oferta? Puedo conseguirte el dinero, pero hay un precio, agregó, dejando caer la frase como una bomba en medio de nuestra conversación. Mis nervios aumentaron, sabía que nada venía sin un costo. ¿Qué tipo de precio?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Su mirada oscura me atravesó. Digamos que tengo contactos, y que podríamos hacer un trato, fuera de la legalidad. Expresó con un tono que me heló la sangre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era esto realmente lo que estaba buscando? La idea de comprometer mi ética por un sueño tan anhelado me revolvía el estómago. Miré por la ventana, observando cómo los autos cruzaban a toda velocidad, ajenos a la tormenta interna que me azotaba. Sabía que si tomaba esa decisión no habría vuelta atrás, pero la tentación de seguir mi sueño era tan fuerte. Déjame pensarlo, respondí, sintiendo como el sudor comenzaba a humedecerme la frente, mientras me alejaba de Diego. El peso de la incertidumbre me cegía como un fantasma. ¿Vale la pena arriesgar mi integridad por esta oportunidad? Mi mente burlona me decía que sí, que esta era mi oportunidad de brillar. Pero algo en mi interior me advertía que iba a pagar un precio mucho más alto. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube se ha estado deshaciendo de suscripciones últimamente. Así que echa un vistazo y asegúrate de que estás suscrito y dejando tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. Diego había dejado caer una bomba y sus palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. Mientras el tráfico de la Ciudad de México zumbaba a mi alrededor, no podía quitarme la sensación de inminente peligro que traía esa oferta. Un trato fuera de la legalidad. Esa idea oscura se mezclaba con la chispa de una oportunidad que soñé toda mi vida. Y la lucha interna era más intensa que nunca. Regresé a casa con una nube de dudas que me rodeaba. ¿Acaso arriesgar mi integridad era el precio que debía pagar por un sueño? Cada paso me sentía más dividido. Mirar mi reflejo en el espejo era un recordatorio de las promesas que me había hecho a mí mismo. El respeto y la honestidad siempre debían ser mis guías. Sin embargo, la ambición se colaba por las rendijas de mis pensamientos, susurrándome al oído que esta podría ser mi única oportunidad. Esa noche, me desvelé, imágenes de lo que podría construir comenzaban a deslizarse en mi mente. Una oficina elegante, un equipo motivado, sobre todo, la libertad de ser mi propio jefe. Pero, por cada imagen brillante, había otra más oscura que me advertía sobre las consecuencias. ¿Ética o éxito? Esa era la creciente interrogante que me consumía. Al día siguiente, volví a la oficina. El bullicio habitual se veía desfasado en comparación con la tormenta que llevaba dentro. Allí estaba mi compañero, Miguel, con su teléfono sonando y la risa desenfadada que nunca le faltaba. Oye, ¿vas a seguir con esa idea de emprender?, preguntó al vuelo, ajeno a mi conflicto interno. Su tono despreocupado contrastaba con el peso que llevaba en mis hombros. Lo estoy considerando, respondí con un tono que no transmitía la batalla que libraba. Miguel me miró y continuó, a veces las mejores oportunidades llegan de formas inesperadas. Hermano, pero no olvides lo que realmente importa. Esas palabras, aunque superficiales, resonaron en mí. Esa tarde me decidí a visitar a Diego nuevamente. Quería conseguir más información, saber exactamente a qué me estaba metiendo. Sus ojos habían guardado un secreto del que había sido advertido, pero tenía que saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El encuentro tuvo lugar en un café oscuro y pequeño que Diego frecuentaba. Al entrar, lo vi absorto en su teléfono, pero al levantar la mirada y ver mi rostro, una sonrisa apareció en su rostro. Te estaba esperando, dijo, y el aire se volvió denso con una mezcla de emoción y temor. Toqué la campana en mi mente y decidí que debo saber más, le dije, intentando ocultar el titubeo en mi voz. Diego sonrió, como si ese momento hubiera sido su esperado triunfo. Sabía que vendrías, dijo, mientras gesticulaba como un director de orquesta. Lo que te ofrezco es solo el comienzo. Aquí, los contactos correctos pueden hacer que todo lo que imagines se haga realidad, pero el costo. Bueno, eso es un juego delicado. Mis nervios aumentaron, pero la curiosidad superaba la ansiedad. ¿Qué tipo de juego?, pregunté, consciente de que cada palabra que él decía podía cambiar radicalmente el curso de mi vida. Y entonces, con un tono casi conspirador, compartió detalles sobre personas influyentes y caminos oscuros. Mi respiración se tornó entrecortada. Decidí interrumpirlo. ¿Tus contactos son legales? ¿Qué tipo de reputación tienen? La mirada de Diego se volvió fría. Depende de cómo lo mires, amigo. En este mundo, ¿quién está limpio realmente? Sentí un escalofrío, pero una parte de mí se sentía atraída hacia esa sombra tentadora. La fascinación por el poder, por ese acceso al que siempre había querido llegar. Me abrumaba. Déjame pensarlo, necesito tiempo, murmuré.
sabiendo que cada instante pasaba en mi mente como un juego de ajedrez donde cada movimiento podía cambiar el final del destino. Al salir de aquel café, una pregunta retumbaba fuertemente en mí. ¿Era este el precio que estaba dispuesto a pagar por mis sueños? Las luces de la ciudad brillaban intensamente. Cada paso me acercaba al abismo de decidir entre el camino recto, ese oscuro atajo que Diego parecía ofrecerme. ¿Podría realmente permitirme perderme en la ambición? Y si esto es inquietante, recuerda que la historia apenas comienza. Mantente atento porque hay secretos por descubrir, decisiones que no solo definirán mi camino, sino también las vidas de aquellos que me rodean. La sombra de la traición acecha y lo que sigue puede cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima entrega. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, mientras mis pensamientos giraban en un torbellino. ¿Qué he hecho?, me preguntaba, sintiendo cada vez más el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Diego había planteado un juego peligroso, aunque sabía que cada paso que daba hacia ese oscuro camino podría costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. No podía ignorar el fuego de la ambición que ardía dentro de mí. Esa noche, la imagen de mi futuro fluctuaba entre la posibilidad de éxito y el abismo de la traición. Sabía que aceptar la oferta de Diego era un salto sin red de seguridad, pero ¿y si esto fuera lo que siempre había estado esperando? Mis sueños amenazaban con desvanecerse si no hacía algo. Al día siguiente, decidí enfrentar a Diego nuevamente. Me esperaba en el mismo café donde todo había comenzado. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?, me preguntó. Su voz calmada ocultando la tormenta de intenciones que burbujeaba debajo, a medida que fraguábamos los detalles de nuestro acuerdo. Un pequeño hilo de advertencia comenzaba a entrelazarse con mi euforia. El precio de mis sueños era más alto de lo que había imaginado. Y la pregunta ahora era, ¿estaba dispuesto a perderme a mí mismo en el proceso? La respuesta se encontraba en cada palabra que compartíamos, y supe que lo que ocurriría después marcaría el rumbo de mi vida para siempre. Una decisión estaba a la vuelta de la esquina, y la intriga me empujaba hacia lo desconocido. ¿Qué me esperaría al final de este viaje? La historia está lejos de concluir, y lo que sucederá en el próximo capítulo podría cambiarlo todo. No te lo pierdas. Mientras el sol se ocultaba, entendí que todas mis decisiones me llevaron aquí. Al final del camino que elegí, Diego sonreía mientras sellábamos el trato, pero dentro de mí, una tormenta crecía. ¿Vale la pena tu alma por el éxito?, me pregunté. Recordé mi infancia, mis sueños, y me di cuenta de que el verdadero éxito se mide en integridad. Así que, con voz firme, decidí rechazar el acuerdo. No puedo comprometerme a esto, le dije. Dejé atrás esa vida, pero no sin aprender que los verdaderos sueños requieren sacrificio sin perderse a uno mismo. Si esta historia resonó contigo, suscríbete para más.